Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. Una vez más estamos presentando el programa Lea la Biblia y usted nos está acompañando. Yo soy Timothy Archer aquí en Texas. Y yo, Bruno Valle, desde Managua, Nicaragua, con un tema bien interesante que le invitamos a no perderse, pero ni un segundo. Sí, es una cosa que muchas veces los cristianos no estudiamos, que es el tiempo entre los dos testamentos, ¿no? El relato de los acontecimientos entre la historia bíblica y el periodo intertestamentario ofrece una perspectiva enriquecedora, ¿no? Sobre cómo Dios actuó en la historia para preservar a su pueblo y preparar el escenario para la llegada de su Mesías, ¿no? Desde la caída de Nínive hasta el dominio romano, los eventos delinean la fidelidad de Dios y muestra cómo Él sigue fiel ante los cambios políticos y culturales del mundo. Bueno, y aunque la Biblia directamente no es un libro de historia o que nos refiera de forma literal esta historia intertestamentaria, nosotros podemos recurrir a los libros de historia para saber cuál era el contexto y las situaciones que el pueblo de Dios estaba pasando antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, consideramos este programa tan importante porque vamos a dar algunas reseñas al respecto. Sí, la verdad es un estudio que creo que nos ayuda a entender muchos pasajes bíblicos cuando vemos los eventos que ocurrieron fuera de la historia bíblica. Así que vamos a hacer las investigaciones, vamos a ver los distintos reinos, los distintos acontecimientos. Vamos a hacerlo bien, ¿no, Bruno? Amén, hermano, adelante. Vamos a investigar. Eso. De nuevo. 3. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua, y esta ocasión vamos a hablar de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento y el último de los 12 profetas menores que nosotros hemos estado mencionando durante unas semanas acá en el programa. Este libro de Malaquías solo tiene 55 versículos en 4 capítulos. Entonces Malaquías cierra nuestro Antiguo Testamento, presenta un mensaje al pueblo de Dios acerca de su pecado y el juicio de Dios contra ellos, porque por supuesto la conducta de ellos no era tan agradable ni santa que se diga. El libro de Malaquías, escrito durante el período post-exílico, tiene lugar varias décadas después del regreso de los judíos del cautiverio. Esto estamos hablando más o menos del 558, por ahí más o menos. En los tiempos de Esdras y Nehemías, que más o menos estuvieron entre el 450 y el 430 antes de nuestro Señor Jesucristo. Claro, entonces él vivió en un momento en que el templo había sido reconstruido, pero el pueblo mostraba cierta apatía espiritual, apatía moral. Las condiciones sociales de ese momento reflejaban un desencanto general. La reconstrucción de Jerusalén no había traído el esplendor esperado, sí, ¿no? Y problemas como la corrupción de los sacerdotes, matrimonio con extranjeros, la negligencia en los deberes religiosos eran comunes. Ante ese contexto, Malaquías, como portavoz de Dios, señala los pecados del pueblo y los llama al arrepentimiento. A mí me gusta la estructura de este libro, la forma en que está escrito en tipo diálogo entre Dios y su pueblo. Así que, bueno, vamos a investigar lo que siempre vemos, el contexto, el género, los temas principales. ¿Te parece, Bruno? Adelante, hermano, vamos a hacerlo. Hagámoslo. Dame tu palabra, Señor,
Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra. Al hablar del período intertestamentario, debemos retroceder un poquito y hablar de la historia que vemos al final del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la caída de Asiria ante los babilónicos. En el año 612 a.C., Nabopolassar, el rey de Babilonia, lideró una campaña victoriosa contra los asirios, destruyendo su capital, Nínive, y esta victoria marcó el comienzo del fin del imperio asirio y el ascenso de Babilonia como la nueva potencia regional. En 605 a.C., Nabucodonosor, el hijo de Nabopolassar, consolidó este dominio al vencer a los asirios que quedaban y los egipcios en la batalla de Carquemis. En este mismo año, Nabucodonosor atacó Jerusalén llevándose a los primeros cautivos, incluyendo el profeta Daniel y sus compañeros. Poco después, Nabucodonosor ascendió al trono tras la muerte de su padre. Y a medida que los judíos continuaban rebelándose, Nabucodonosor regresó en el año 597 a.C., llevando un segundo grupo de cautivos. Entre ellos estaba el profeta Ezequiel. Finalmente, en el 587 a.C., los babilonios destruyeron Jerusalén con su templo, llevando a la mayoría de la población al exilio. Siguiendo con la documentación histórica, tenemos que la conquista persa y el regreso del exilio por parte de los judíos fue un acontecimiento sumamente importante. En el año 538 antes de nuestro Señor Jesucristo, el imperio babilónico fue conquistado por los persas bajo el liderazgo de Ciro el Grande, algo que incluso lo encontramos en las Escrituras. Este Ciro permitió a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo, algo que lo miramos documentado en Nehemías, un evento clave en la restauración de la vida espiritual y del pueblo judío como nación. Ahora bien, un tercer estadio de la historia importantísima que toca al pueblo de Israel es el dominio griego y la helenización. Yo diría que este es uno de los periodos más oscuros de la vida nacional de los judíos. Con la victoria de Alejandro Magno sobre los persas en el 333 a.C., comenzó la era de la helenización. Alejandro mostró respeto hacia los judíos, permitiéndoles integrarse en las ciudades que él fundaba, por ejemplo, Alejandría, donde muchos judíos prosperaron, y tenemos ahí a personajes famosos, por ejemplo, Filón de Alejandría. Tras la muerte de Alejandro en el 323 a.C., su imperio se dividió entre sus generales que se repartieron lo conquistado por Alejandro Magno. Judea quedó en medio de las disputas entre los seleucidas de Siria y los ptolomeos de Egipto. Y cerca del año 198 a.C., Antíoco III de Siria derrotó a los ptolomeos y tomó control de Judea, aumentando de esa forma la presión sobre los judíos debido al tributo exigido por los romanos. Por supuesto, había que sacar impuestos de algún lado y el pueblo judío se miró gravemente afectado por la imposición de tantos impuestos para pagar a Roma. Luego debemos notar la persecución bajo Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV se llamaba Epífanes a sí mismo como manifestación de los dioses. Él ascendió al trono en el 175 a.C. y durante su reinado intentó erradicar el judaísmo mediante la imposición de prácticas helenísticas, y cuando encontró resistencia de parte del sumo sacerdote Onías, lo sacó y puso a Josué, el hermano de Onías, que se hacía llamar Jasón, un nombre griego, lo puso a él como sumo sacerdote, y luego sacó a Jasón,
vendiendo el sumo sacerdocio al que más pagaba, en este caso un tal Menelao, que ni siquiera era de la familia sacerdotal. Antíoco Epífanes profanó el templo de Jerusalén al sacrificar un cerdo en el altar y al colocar una estatua de Zeus. Prohibió muchas prácticas judías. Y en respuesta, los hermanos macabeos lideraron una rebelión en el año 167 a.C. bajo el liderazgo de Judas Macabeo, y en el 165 a.C. lograron la victoria purificando el templo, un evento conmemorado en la fiesta de Hanukkah. Otra época importante la encontramos en el año 63 a.C., cuando los romanos conquistaron Palestina, marcando el inicio de su control sobre Judea y estableciendo un marco político que persistió hasta los días de Jesucristo, como lo podemos nosotros confirmar leyendo los evangelios sinópticos. Hablemos del género literario de Malaquías. Este género literario que presenta Malaquías se distingue de los otros profetas menores en que aparece una estructura de diálogo contencioso. Es decir, Dios hace algunas observaciones críticas directas a la conducta y el pecado del pueblo, pero ellos le refutan al Señor, no aceptan las acusaciones ni los juicios del Señor. ¿Qué es lo que hace a lo largo del texto? Dios responde a estas objeciones con evidencias contundentes, anunciando juicios futuros contra el pueblo. Ahora bien, esta estructura no solamente pretende comunicar los pecados del pueblo, sino que en el fondo realmente lo que el Señor quiere a través de estas acusaciones es que el pueblo pueda despertar su conciencia y a la vez llegar al arrepentimiento de sus conductas pecaminosas. Ahora es interesante ver la profecía de Daniel capítulo 11 y su cumplimiento histórico, donde vemos Daniel 11 del 10 al 20. Notamos una descripción de una serie de luchas entre los seleucidas y los ptolemaicos. Antíoco III del imperio seleucida, los sirios, intentó invadir Egipto, donde estaban los ptolemaicos, varias veces, y al final ganó una batalla decisiva, la batalla de Panio. Y para asegurar la paz, dio a su propia hija, Cleopatra, en matrimonio con Ptolomeo V, el rey de Egipto. Antíoco III quiso expandir sus fronteras en territorio romano, pero sufrió dos derrotas que destruyeron su ejército. Como necesitaba dinero para pagar a los romanos, él fue asesinado mientras estaba robando un templo pagano, buscando fondos para pagar el tributo que tenía que pagar al imperio romano. El versículo 20 habla de Seleuco IV Filpator, quien intentó despojar el templo de Jerusalén de sus tesoros, también buscando fondos para pagar a los romanos, y fue asesinado, y le sucedió el infamoso Antíoco Epífanes. Otros registros históricos que marca el libro de Daniel los encontramos en el capítulo 11, versículo 21 al 45. Por ejemplo, Antíoco IV Epífanes es el hombre despreciable del versículo 21. Onías III, sumo sacerdote, es el príncipe del pacto del versículo 22. Aquí esto es una referencia directamente histórica. Antíoco IV intentó erradicar el judaísmo según lo que narra el mismo Daniel en los versículos 23 y 24 de ese capítulo. Y también este mismo rey invadió Egipto, pero tuvo un problema muy grande, los romanos. Los romanos lo obligaron a retirarse y por supuesto enojado, airado, volvió su mirada hacia Jerusalén, atacó la ciudad y profanó el templo según lo que dicen los versículos 25 al 31. Ahora bien,
muchos judíos colaboraron con Antíoco IV participando en la helenización, lo que se llamaría actualmente traición a la patria. Entonces, esto es de destacar, pero los macabeos se levantaron contra él y lo derrotaron. Eso lo encontramos en los versículos 32 al 35 de ese mismo capítulo de Daniel. Ahora bien, algunos piensan que los versículos 36 al 45 hablan del fin del mundo. Por supuesto, hay mucha gente que hace estas aplicaciones, pero es mejor verlo como una descripción de lo que le pasó al propio Antíoco IV Epífanes. Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Y aquí cabe mencionar la forma en que el Nuevo Testamento utilizaba las profecías de Daniel. Muchas de sus profecías se citan o se aluden en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, donde vemos temas como los del hombre despreciable, de aquí de Daniel 11, versículo 21, o la abominación desoladora de Daniel 11, 31, y estos eventos son interpretados a la luz de eventos futuros y como sombras de lo que pasó con los romanos y lo que pasará al final del mundo. Asimismo, el cumplimiento parcial de estas profecías en la historia fortalece la fe en la exactitud y la confiabilidad de nuestras escrituras. Oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. Bueno, la cronología de eventos desde la caída de Nínive hasta la conquista romana muestra cómo Dios dirige la historia para cumplir sus propósitos. Dios siempre está involucrado. Ninguna de las cosas que ocurren en nuestro mundo están fuera de su alcance y de su voluntad. A través de la conquista, exilios y restauraciones, Dios preservó a su pueblo y preparó el escenario para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, así es. Y las profecías de Daniel no solo ofrecen una narrativa histórica, sino también una visión profética que apunta al control soberano de Dios sobre el tiempo y los reinos. Este relato histórico y profético inspira confianza en la fidelidad de Dios y nos invita a confiar en su plan eterno para la redención de su pueblo. Dios no dejó de actuar ni al final del Antiguo Testamento ni al final del Nuevo. Nuestro Dios vive y obra en nuestro mundo. Y yo estoy más que convencido de eso. Así hermano. Vamos concluyendo este estudio después de esta pausa. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.